Bueno, pues empezamos resumiendo los 3 puntos en los que se basa la teoría atómica de Dalton. El primero dice que la materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos, decía Dalton, indivisibles. La segunda, que cada tipo distinto de átomos recibe el nombre de elemento químico, así fue como les llamó Dalton. En su época se conocían aproximadamente unos 50 elementos químicos y a cada elemento químico le representó mediante un símbolo. Algunos de los que vimos fueron, por ejemplo, representar el carbono con un círculo en negro, el nitrógeno con un círculo partido a la mitad o el oxígeno con un círculo en blanco. A principios del siglo XIX se sucedieron varios descubrimientos que hicieron poner en duda la totalidad de la teoría atómica de Dalton. Lo primero es que se encontraron otras partículas que estaban en el interior de los átomos. Esto venía a decir que los átomos entonces no eran indivisibles, como decía Dalton, sino que se podían dividir en esas partículas más pequeñas. Estas partículas se denominaron electrones, representados por este símbolo E-, protones, representados por este símbolo P+, neutrones, representados por una N minúscula. Distintas investigaciones permitieron conocer la carga y la masa, que las tenemos aquí puestas en esta tabla. En esta tabla observamos, por ejemplo, que la carga, que se mide en una unidad llamada coulombios, que es la unidad en el sistema internacional de esta magnitud que se llama carga eléctrica, pues vemos que la carga del electrón y la carga del protón son exactamente iguales, exactamente el mismo número, 1,6 por 10 elevado a menos 19, pero con signo cambiado, porque como sabemos el protón es positivo y el electrón es negativo. También vemos que en esa tabla que la masa del protón y la masa del neutrón son muy parecidas, por eso ponemos este símbolo que significa prácticamente igual. Y vemos sin embargo que la masa del electrón es bastante más pequeña que la masa del protón. Si comparamos ambas masas, si dividimos la masa del protón, que sería esta, entre la masa del electrón, que sería esta de aquí, hacemos esta división en la calculadora, nos sale un resultado de 1836. Eso quiere decir que la masa del protón es unas 1836 veces mayor que la masa del electrón. Estos números son un poco complicados para manejar, entonces, como estas partículas son muy pequeñas, cuando se trabaja a escala atómica, es adecuado emplear también la escala atómica, que utiliza como unidades de masa y carga aproximadamente la masa y la carga de un protón. Entonces, esta tabla que veíamos aquí queda mucho más sencilla si la ponemos de esta manera, considerando que la masa del protón es una unidad y la carga del protón es un electrón. Vale. Otro apartado que nos faltaba era cómo son los átomos, es decir, cómo se colocan las partículas en el interior del átomo. Es lo que se denomina el modelo planetario, que establecieron los científicos que estudiaron los modelos atómicos a principios del siglo XX, por semejanza con los planetas que giran en torno al Sol. De esta manera consideraron que el átomo está formado por un núcleo central donde están las partículas de mayor masa, protones y neutrones. Alrededor del núcleo está la corteza y los electrones girando en torno al núcleo. Recordamos que los protones son positivos, los neutrones no tienen carga y los electrones son negativos. Los átomos son neutros porque los protones positivos y los electrones negativos tienen que coincidir en número y entonces las cargas positivas y las negativas se anulan. El número de neutrones es siempre similar al de protones, no tiene por qué ser igual. En cuanto al tamaño de los átomos, varios experimentos llevaron a deducir que el radio del átomo es aproximadamente de 10 elevado a menos 10 metros, el radio del núcleo aproximadamente 10 elevado a menos 14, considerando esferas, el átomo total, el núcleo. Si dividimos el radio del átomo entre el radio del núcleo, vemos que el cociente nos da 10.000, lo que quiere decir que el núcleo es aproximadamente 10.000 veces más pequeño que el átomo.